por fuera las carteras que él quería eliminar, entre ellas el Ministerio de la Mujer. Para entender un poco, Camila, de qué es lo que comienza en esta era nueva, por llamarlo así, en Argentina, le tengo a Marcos Novaro, él es analista político, sociólogo y columnista. Para entender qué es lo que tiene que enfrentar, cuáles son las prioridades de Javier Milei. Ya sabemos que la economía sin duda alguna es una de ellas, pero además tomando en cuenta que no tiene la mayoría en el Congreso. Señor Novaro, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tan difícil, señor Novaro, será llevar a cabo cada una de las reformas que plantea el señor Javier Milei, tomando en cuenta la realidad que ayer hizo pública frente a sus seguidores, a sabiendas de que no tiene la mayoría en el Congreso argentino? Bueno, fácil no le va a ser lo más mínimo, digamos, ¿no? El Congreso, además, está en gran medida dominado por un sector del peronismo que sigue la línea de Cristina Kirchner y que ya adelantó que no va a colaborar en nada con el gobierno entrante, digamos, ¿no? Solamente uniendo a todas las demás fuerzas, Milei podría aprobar sus proyectos legislativos. Y le va a ser muy difícil porque hay una enorme fragmentación de fuerzas políticas diversas, sectores que antes estaban dentro de Juntos por el Cambio, que se han alejado, por lo menos están bastante distanciados, algunos peronistas disidentes y gobiernos, legisladores que responden a gobiernos provinciales que tampoco tienen una coordinación muy clara entre sí. Entonces, en ese escenario de fragmentación, lograr una mayoría con frente a la resistencia de un peronismo que sigue unificado va a ser bastante difícil. Eso en términos políticos, pero ahora quiero que nos vayamos para la calle, señor Novaro, usted conociendo la sociedad argentina como tal. Ayer el presidente fue muy sincero y dijo, si queremos mejorar esto económicamente, vienen tiempos duros. Es como cuando a uno en la casa los papás le decían, nos vamos a tener que apretar el cinturón para poder salir adelante y tal vez no vamos a poder gastar y tener las cosas que teníamos antes, pero de esta vamos a salir. Fue un poco el mensaje que él envió, diciendo él pues muy sincero. ¿Qué tanto puede aguantar o aguantará el pueblo argentino esa época dura que le anuncia el presidente para poder salir adelante de la crisis económica? Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de que el rumbo sea claro y que los sacrificios sean equitativos, digamos, ¿no? Me parece que hasta ahora la sociedad argentina ha tolerado un enorme sacrificio inútil, digamos, ¿no? El proceso de empobrecimiento durante los últimos años en medio de un ajuste caótico que se devoró la inflación. Entonces todos los esfuerzos que hicieron distintas administraciones por tratar de poner en orden las cuentas, por administrar los precios relativos y todo eso fracasó por la debilidad de las iniciativas, por la velocidad de la inflación, porque bueno, esas políticas no fueron muy consistentes, digamos, ¿no? Para estabilizar la economía. Entonces yo creo que es fundamental que las iniciativas que tome el gobierno sean claras, sean precisas y sean consistentes, o sea, que marquen un rumbo que sea confiable, más allá de los sacrificios iniciales, que genere la expectativa de que hay luz al final del túnel, digamos. Y también es muy importante que esas medidas impongan costos equitativos, que esté muy claro qué esfuerzo va a tener que hacer cada quien, digamos, ¿no? O sea, va a haber esfuerzos, y Milei eso siempre lo destaca, de la casta política, pero eso se sabe que es una parte pequeña del presupuesto, digamos, ¿no? El ajuste puede ser muy simbólicamente muy valioso, que se ajuste el gasto de los políticos, se reduzca el personal vinculado con las distintas fuerzas políticas, mucho del cual, digamos, se ha multiplicado en los últimos tiempos y no tiene funciones muy definidas, que se corten negocios y tramoyas que tiene la casta política en distintas áreas del Estado, eso puede ser muy importante. Pero después va a venir el ajuste que cae sobre la sociedad, digamos, cuando se suban las tarifas porque se recorten subsidios para eliminar el déficit público. Bueno, va a ser inevitable que eso impacte en el nivel de consumo de la gente, eso va a generar recesión y es muy importante que eso se explique bien y que
que sea selectivo, o sea, que la gente que no puede pagar las tarifas reciba toda la ayuda que se pueda, y no se sigan administrando subsidios que caen en muchos casos en sectores que no lo necesitan, en empresarios. Claro, don Marcos, pero ahí lo interrumpo porque parte de la derrota de Mauricio Macri en la búsqueda de la continuidad en su presidencia fue eso, fue las decisiones drásticas que tuvo que tomar económicamente hablando, sobre todo el tema de los subsidios. Y ya Javier Milei, como lo comentaba mi compañera, dijo, argentinos, hay que apretarse el pantalón. La consulta es, ¿usted cree que el argentino de hoy es muy diferente al de hace 6, 7 años, que va a aceptar que eso ocurra, que le corten los subsidios de manera drástica? Bueno, es una buena pregunta y lo vamos a saber pronto. Yo creo que muy diferente no es. Sí es un argentino que está más acomodado a un terreno de pérdida. Ya está perdiendo ingresos de modo muy generalizado y durante un tiempo muy prolongado. Entonces, hay un consenso de fuga, un consenso de, bueno, algo se tiene que hacer para detener este incendio porque nos va a consumir a todos, y eso no existía en 2015. En 2015, cuando asumió Macri, estaba muy instalada la idea de que la salida del modelo kirchnerista podía no tener costos. El país se podía endeudar y evitar que el ajuste fuera muy, muy salvaje. Yo creo que además el error principal de Macri, además de abusar de la toma de deuda, fue que no hubo un plan de estabilización que definiera un rumbo muy claro. Y yo creo que Milei tiene que, cuanto antes, elaborar ese programa, un programa exhaustivo y donde estén muy claros los tiempos del sacrificio y los tiempos esperables en los que la situación pueda mejorar, digamos, ¿no? Por eso digo, tiene que haber una luz al final del túnel, porque la sociedad argentina ya está muy golpeada y la carta blanca que puede tener Milei, digamos, o esta licencia para imponer costos no va a ser eterna, va a durar unos meses. Señor Novaro. Después de eso puede complicarse la situación. Señor Novaro, pero entonces uno ahí se pregunta la influencia del equipo de trabajo del señor Javier Milei. Él entra a la Casa Rosada con un equipo muy reducido, muy pocas personas. Hablemos de ese equipo de trabajo en comparación con el equipo pasado, y también ese tipo de equipo de trabajo, qué tan diverso es y qué tan preparado está. Es decir, qué tipo de preparación tiene para manejar todo el peso o para estar a cargo del peso de un Estado como el argentino. Es otra buena pregunta. Efectivamente hay un problema de penetración en la administración pública para moverla en dirección a los objetivos que se propone el gobierno, que va a ser un gran desafío, ¿no? El equipo es muy pequeño, en muchos casos no es gente que tenga mucha experiencia, otros sí tienen experiencia de gestión, es el caso del ministro de Economía, de la ministra de Seguridad, pero son actores que no provienen del entorno más íntimo de Milei. La gente propia que Milei extrae a la administración es gente sin experiencia o con muy poca experiencia. Yo creo que ahí va a depender mucho de las artes de coordinación de Milei para lograr que ese equipo tan armado, digamos, en muy corto tiempo y tan reducido pueda evitar conflictos, evitar desacuerdos y enfocarse en las áreas decisivas donde no puede fallar la administración. Es probable que en algunas áreas tengamos mucho continuismo porque no tiene suficientes recursos para influir y para moldear la política de salud o la política de migraciones, pero sí tienen que enfocarse en áreas críticas que son principalmente economía, seguridad y relaciones exteriores. Sí, pero señor Novaro, mire, le pregunto también por las relaciones internacionales de Milei, es decir, concretamente y pensando en términos económicos, términos comerciales, digamos las relaciones con Brasil, que es un gobierno de izquierda, y Milei tiene la propuesta totalmente antagónica, con Chile, es decir, con países con los que tradicionalmente, históricamente, Argentina ha mantenido una muy buena relación. ¿Cómo se va a dar esa relación ahora en términos económicos, en términos comerciales, con gobiernos que son antagónicos a la propuesta de Milei? ¿Y eso cómo se va a dar? Bueno, Milei vino durante la campaña con un argumento de diplomacia ideológica que hacía pensar que podía tomar distancia o incluso romper relaciones
con algunos de estos gobiernos que vos mencionás, ¿no? Él fue muy crítico de Lula, también del régimen de Xi Jinping, que son los principales socios comerciales argentinos. Entonces, había mucho temor al respecto. Diana Mondino, que es la canciller que han designado, me parece que desescaló todos esos conflictos, o está tratando de desescalarlos. No fue muy buena el manejo de la invitación a la familia Bolsonaro para que concurriera a la asunción del mando. Ahí, la verdad que eso fue algo manejado de modo muy apresurado. Lula no viajó precisamente por esa invitación y el lugar que se le había dado a Bolsonaro, muy central, digamos, entre las comitivas extranjeras. Y yo creo que Milei y su gente tienen que aleccionarse, digamos, ¿no? Tienen que aprender de ese error. Me parece que no hicieron lo mismo en Estados Unidos. Viajaron a Estados Unidos y no mencionaron ni una sola vez a Trump, pese a las simpatías que Milei tiene por Trump. Me parece que están dándose cuenta que la diplomacia ideológica no les sirve, que tienen que ser pragmáticos en esos términos, igual que lo están siendo en materia económica, ¿no? Pues es el señor Novaro precisamente hablando, Marcos Novaro, analista político argentino, hablando de esta nueva era que vive ese país, en donde dio un giro de 180 grados en términos políticos y pues a ver si logra el señor Milei cumplir muchas de las cosas que prometió durante la campaña. Señor Novaro, mil gracias por haber estado hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un gusto, que sigan bien, buenas tardes para todos.